Bien, muchas gracias. Es un gusto y un honor estar aquí con ustedes. Yo voy a hablar hoy de dos tópicos que han tenido una enorme importancia, especialmente en lo que llamamos a veces, o lo llaman los antropólogos, el campo de la muerte. En realidad, la muerte como escenario aparece para nosotros, sobre todo los historiadores del arte, como un eje muy interesante para ver, yo diría, dos aspectos bien importantes en lo que tiene que ver con la reflexión estética. Uno es la propia reflexión estética, que va a encontrar en el espacio de la muerte una serie de cambios y que claramente van a poder ser entendidos a partir de esa representación de la muerte, y por otro, un cambio de ideas que ya está más allá del campo estético, que tiene que ver con transformaciones en el pensamiento, transformaciones que podemos ver de pronto entre un mundo barroco, que está fuertemente instalado todavía en España y en América en el siglo XVIII, y el advenimiento de un pensamiento ilustrado que empieza a ingresar a través de distintas profesiones, a través de distintos actores políticos, y que empieza a instalarse. En el caso de Montevideo, a finales del siglo XVIII, ya podemos ver en este escenario de la muerte una serie de ideas, de reflexiones, que vienen básicamente de la Ilustración española. Muchas veces pensamos que la Ilustración francesa ha sido decisiva en el cambio de pensamiento a finales del XVIII y comienzos del XIX. Incluso muchas veces pensamos que la Ilustración francesa es clave para entender el pensamiento de nuestros grandes actores en los movimientos revolucionarios y emancipatorios, cuando en realidad es clave analizar a la propia Ilustración española, que es de pronto la que se lee, la que más se lee. A ver. Bueno, ustedes saben que los procesos de enterramiento en ese siglo XVIII todavía están marcados por una relación muy fuerte con la Iglesia. La Iglesia es el lugar principal de enterramiento, y esto lleva a que en el reinado de Carlos III se comience a plantear la necesidad de cerrar las iglesias como ámbito de enterramiento y comenzar la construcción de cementerios afuera de los límites de la ciudad, porque empieza a verse el cementerio como un lugar con cierta componente insalubre, o mejor dicho, los lugares de enterramiento, que van a requerir de espacios abiertos como manera de aportar sanidad, como manera de aportar higiene, en un contexto de pensamiento claramente ilustrado. Y es así que Carlos III plantea tres importantes cédulas reales, la de 1783, la de 1787, que son dos, una en marzo y una en abril, donde se insiste sobre la necesidad de generar cementerios en las afueras de la ciudad. Y él mismo genera uno en su palacio de San Ildefonso para recibir allí a familias nobles que tienen que, en alguna medida, dar el ejemplo de que es posible vivir la eternidad en un cementerio y no necesariamente en una iglesia o capilla. Evidentemente, esta propuesta de Carlos III no tiene la fuerza necesaria en la realidad. Carlos IV, en 1796, crea otra cédula real para insistir sobre esta necesidad de enterrar los cuerpos en cementerios no urbanos, es decir, fuera de la ciudad. Si analizamos el Montevideo de 1789, vamos a ver
que hay varios cementerios. En este sentido es muy buena el trabajo de la historia de la medicina de Schiaffino, de Rafael Schiaffino, que da muy buena información porque es el resultado, sin duda, de una excelente investigación con buena proyección en el campo de la arquitectura. Y nos habla justamente de la presencia de 4 cementerios. Por un lado, a ver si con el cursor lo puedo explicar mejor. Por un lado, la presencia de un cementerio dentro de la ciudadela, la presencia de un cementerio aledaño a la matriz vieja en este caso. Bueno, en 1789 es que se cae la matriz original, pero ya había un espacio de enterramiento. Un espacio de enterramiento cercano a la capilla Maciel, o lo que hoy es la capilla Maciel, la capilla de la Caridad, y otro cercano al Hospital del Rey. Es decir, que los lugares de enterramiento estaban fuertemente relacionados con 2 cosas: hospitales e iglesias. ¿Por qué lo de la iglesia? Bueno, porque evidentemente la iglesia es una mediadora entre el cielo y la tierra, porque salvar el alma es incluso más importante que salvar el cuerpo en esta cultura barroca, y eso hace que las iglesias estén siempre al lado de los hospitales y muchas veces se construyan antes que los propios hospitales. Bueno, podemos ir rastreando una cantidad de referencias en relación a la presencia de estos cementerios, a la vocación de enterrar en los ámbitos religiosos y más concretamente en el interior de las capillas. Sobre esto nos habla Isidoro de María en su Montevideo Antiguo, y nos habla por sobre todo, quizás el más interesante de los cronistas que refieren a esta cuestión, porque toma posición y tiene también un posicionamiento alineado con las cédulas reales de Carlos III y Carlos IV, es el caso de Pérez Castellanos. En 1790 se da una reunión en el Cabildo, a la que hace justamente referencia Schiaffino, donde se invita a los doctores de los directores de hospitales, el caso del doctor Giró, Martín de Montúfar, que en este caso es un cirujano, Juan Jiménez, y al cura de la matriz, que ya por entonces es Juan José Ortiz, que es quien será el gran impulsor de la construcción de ese edificio. Y uno, cuando escucha o lee más bien las argumentaciones que están establecidas allí, se da cuenta que hay ciertas matrices doctrinarias que provienen de textos que a lo largo del siglo XVIII son leídos por los ilustrados españoles y que forman parte incluso de la propia iglesia, de la iglesia más ilustrada, como es el caso del Tratado de los Funerales y de las Sepulturas de Miguel de Acero. Miguel de Acero, ese es un tratado importante, está en línea, se puede ver, y es muy importante, sobre todo en la sección segunda, donde justamente se habla sobre las sepulturas y la importancia de descontaminar las iglesias evitando las sepulturas y generar cementerios de extramuros. Bueno, algunas frases de Pérez Castellanos en un texto muy importante que está publicado. El doctor Mañé Garzón hizo una publicación del Cajón Desastre, que es una serie de textos cuyo original está en el Archivo General de la Nación, y allí uno de esos textos se llama Informe sobre un cementerio de extramuros dado por el cura de Montevideo en el año 1801, que es un texto de él. Y dice: el enterratorio dentro de las iglesias está justamente reputado no solo por una indecente profanación del lugar destinado al sacrificio y al mar augusto de los sacramentos, sino también por perjudicialismo a la salud de los que entran en ella. Es una mirada absolutamente ilustrada, ¿no?, sobre el espacio, la sanidad, la importancia de separar este contexto de la muerte del espacio sacro, de que por lo común son personas sanas y que su mansión es por poco tiempo. ¿Qué
¿Qué no se debe temer de un lugar funesto? Dice en referencia al cementerio que es anejo al Hospital de la Caridad, en que se hayan hacinados los muertos con los vivos, ¿no? Es decir, el riesgo de que quienes están internados en ese hospital corran a través de lo que llamaban las miasmas, posibilidades de morir más rápidamente. Bueno, es muy interesante recorrer este informe donde se dicen cosas como esta. Solo diré que el cementerio, me parece, se debe construir fuera de la ciudad, puesto dentro de ella no advierto terreno que no sea muy corto, muy costoso y muy superior a las fuerzas que tiene el hospital. Acá da argumentaciones de tipo económica, pero está convencido que cuanto más lejos el cementerio de la ciudad, mucho mejor. Y esta matriz de pensamiento será importante luego para ver la instalación no solo de lo que será nuestro primer cementerio de extramuros en el año 1808, sino también el cementerio ya republicano pensado en el marco del trazado de la Ciudad Nueva. Cuando los cristianos entran en ellos, dice, los cementerios de extramuros, no divierten su atención en otro objeto que el de encomendar a Dios las almas de los difuntos. Ahí un poco la línea del trazado de acero va dando argumentaciones funcionales a la importancia de este cementerio y hace algunas referencias a la belleza, a la presencia del verde, a la calidad del aire. Es interesante que cuando escribe en 1801 este texto, ya 2 años antes había llegado a Montevideo el primer arquitecto académico que llega al Río de la Plata, que es Tomás Toribio, quien, analizando, me tocó en algún momento estudiar los ejercicios académicos que este arquitecto había hecho en la Real Academia de San Fernando. Y me encontré con que había trabajado precisamente en un cementerio, un anteproyecto que incluso va a ser premiado como estudiante. Y ese cementerio plantea claramente hacia dónde va esta nueva arquitectura de la muerte, que busca el espacio amplio, si bien es verdad que es contenido, que es cerrado, ¿verdad? La capilla sigue teniendo un papel muy importante, ubicada axialmente dentro de ese cementerio, pero la presencia del verde en toda esta área es fundamental. Y a su vez está cerrado, lo cual nos dice que está en un espacio abierto, alejado de la ciudad y con un grado de seguridad también importante, ¿no? Es decir, seguridad, belleza a través de lo que es el diseño de esa capilla, que altimétricamente es el elemento más alto, higiene, buen aire, como se decía entonces. En 1808, y muy en vínculo con las invasiones inglesas, una cantidad de muertos impresionante, resultado, las invasiones inglesas produjeron más muertos de lo que uno supone y unas dificultades de enterramiento muy grandes en lo que eran los viejos espacios de enterramiento, como era, por ejemplo, el cementerio que tenían los franciscanos, la propia iglesia matriz, que incluso va a contener cuerpos de ingleses. Se decide, decimos, en 1807, pero en el 8 se materializa, ubicar en esta zona, fíjense que esta es la zona de murallas, ubicar en esta zona el cementerio, el primer cementerio de extramuros, que es una avanzada. Montevideo tiene muy temprano un cementerio de extramuros, Lima tiene uno previo, pero por ejemplo el nuestro es anterior al de Buenos Aires. Es decir, habla de, yo diría, de una presencia de pensamiento ilustrado bastante contundente. 1801 además es la gobernación, en estos años es la gobernación de quien yo creo es el gobernador más ilustrado que tiene Montevideo, que es José de Bustamante y Guerra. No sabemos mucho cómo era ese cementerio. Hasta hace poco tuve la suerte de encontrarme con un plano de José María Reyes, que es el que va a ser el
el trazado de la ciudad nueva, es un plano que está en una colección particular, y pude ver un poco cómo es el plano, cómo era el plano de ese cementerio. Hasta ahora teníamos muy pocas referencias más bien escritas, crónicas. Alguna pequeña imagen, esa flecha verde que ustedes ven ahí, muestra una esquina, pero sí sabemos que ese cementerio estaba cercado, como dice Isidoro María, de ladrillo, mezcla de barro, con una pequeña puerta de rastrillo al oeste. Al fondo se construyó un cuarto para depósito de las herramientas del sepulturero. No nos dice nada de una capilla, fenómeno que quizás es clave para ver la resistencia de la población a ser enterrada allí en un primer tiempo. El osario al aire libre, amontonándose los huesos en la rinconada del fondo. Es verdad que Isidoro María es un cronista de memoria, que no lo llega a ver, pero tiene sin duda buena información para establecer la primera descripción. Estamos en el momento en que se está dando ese punto de inflexión, ¿verdad?, de lo que es el enterramiento como relación cerrada con lo sacro a una relación abierta con la naturaleza, con el buen aire, con la salud. Acá sí, este es el plano que yo les comentaba, que está, perdón, porque tenía un vidrio y eso el coleccionista no me permitía sacarlo. Podemos ver allá en el círculo verde qué forma tenía ese cementerio. Y es una forma muy particular, una forma poligonal. A mí me llamó la atención un poco esta forma, pero si pensamos un poco que es 1808, que en esta zona los ingleses habían destruido la muralla, es decir, la brecha se había producido en esta zona, la forma poligonal me supone una relación de carácter militar. Y era José del Pozo y Marcuí el que precisamente proyecta el cementerio, ¿no? Entonces, creo que el cementerio pudo, en alguna medida, querer constituirse en una suerte de batería mientras se realizara el cierre de ese boquete que se había producido en la muralla. Entonces, parecería que a la lógica de vínculo con la naturaleza, de vínculo con el aire, también hay una lógica militar un poco más funcional y operativa en el diseño de ese cementerio. Bueno, después sí podemos seguir la presencia del mismo en cartografías más evolucionadas que realiza José María Reyes, y podemos descubrirlo acá, lo cual es importante porque nos permite saber dónde estaba. En caso de hacer arqueología, sabemos que la ubicación era aproximadamente la calle Andes y la actual Miní, ¿no? Acá vemos esta anomalía dentro del tejido que nos muestra justamente una suerte de resto que quedaba de aquel pentágono que había dibujado el Pozo de Marcuí. Nuevas imágenes donde podemos ver esa pieza, ya en vínculo con el cementerio nuevo, el cementerio que va a proyectar Carlos Zucchi. Ha dejado de funcionar, dura muy poco tiempo este cementerio viejo, de 1808 a 1835, y ya está en camino la consolidación del cementerio nuevo, que forma parte del rediseño de la ciudad. ¿Qué pasa con el cementerio viejo? Ese cementerio viejo queda el resto del terreno y perdón, esta foto es horrible, pero la saqué de un archivo en Italia y no es fácil poder verla. Pertenece al archivo de Zucchi en Reggio Emilia, donde hay un muy buen catálogo donde se puede también ver algunos de los proyectos que hizo Zucchi para ese terreno.
Ese terreno busca constituirse en una suerte de memorial, ya no va a ser más un cementerio. La forma de ese terreno se reduce a un rectángulo o a casi un rectángulo y se propone una capilla recordatoria, ¿verdad? Pero todavía podemos ver acá, estas piezas dicen osario, o sea que todavía podría tener como recoger parte de los cuerpos que originalmente habían estado allí. Zucchi va a, el mismo proyectista del Cementerio Nuevo, va a plantear aquí algunos proyectos particulares que son todos de carácter religioso. Cada vez va siendo más importante. Esta es una segunda alternativa, una iglesia de mayor tamaño, con cierto sabor paladiano, y mantiene a los costados áreas de parque donde sigue figurando la palabra osario. Parecería que aquella mirada higienista está dando paso ahora a una mirada esteticista que se vuelve fuerte en este resto del cementerio, en esta parte que va a ser recolonizada, y también en el Cementerio Nuevo. Vean ustedes, se trata de proyectos de enorme envergadura, tamaño, de interesante, digamos, manejo del diseño, donde parecería ya que la dimensión estética es la clave de todo esto. Y una tercera propuesta todavía más importante que se realiza para el mismo sitio, todas realizadas por Zucchi, ninguna de ellas va a terminar siendo materializada. Imagen de los pilones de entrada. Y si analizamos en cambio lo que está proyectando para el Cementerio Nuevo, vamos a ver, bueno, una planta de enorme tamaño, con las lógicas ya diferentes de una planimetría más cercana a lo que es, por ejemplo, el cementerio de Père Lachaise, un cementerio que ya está imbuido de esa visión esteticista. El cementerio empieza a ser una parte importante de la ciudad, porque empieza también a conectar políticamente. Si en la cultura barroca, digamos, el enterramiento no estaba acompañado del gran monumento, como sí lo estará en el periodo ilustrado, el gran momento, digamos, de visualidad, el gran momento de construir una imagen es el velatorio en la cultura barroca. Así, es ese momento previo, ¿verdad?, al enterramiento. El enterramiento muchas veces es justamente muy humilde, muy austero, muy controlado. Y en el mundo ilustrado, en cambio, vamos a ver, por presencia de ese esteticismo, una conformación mucho más monumental del cementerio que en la cultura barroca. Este es un tiempo donde la tradición barroca, que yo creo que es muy importante en el siglo XVIII y todavía en el siglo XIX, Barrán justamente nos dice, la muerte todavía en el siglo XIX es muy barroca, decía, en el primer planteo ya vemos una lógica alternativa del cementerio, que nada tiene que ver con aquella austeridad que era propia del cementerio anterior, o que era propia de los cementerios que acompañaban las iglesias. Hay una preocupación enorme por el diseño de la capilla, preocupación que, bueno, lo podemos ver más en estos detalles, estos dibujos magníficos que realiza Zucchi y que están también en el archivo de Reggio Emilia, y que va a culminar con una obra todavía más importante, que es la que Bernardo Poncini va a plantear para la rotonda del cementerio central, una edificación ya de fuerte impronta italiana, con los paradigmas propios de la cultura arquitectónica italiana, el Panteón, la Villa Rotonda de Palladio, etc. Y una presencia que en este grabado de Vigeland se puede ver muy bien de elementos que
van jalonando, que son tumbas, acompañadas por la presencia del verde, ¿no? Hay como una síntesis de esas ideas ilustradas primigenias, que eran la vocación de higiene, la vocación de sanidad, pero ahora acompañada por una fuerte valoración de lo artístico, de lo estético, que va a empezar a alinearse, obviamente, o que ya está alineada de entrada, con lo que entendemos como el proyecto nacional, es decir, el interés por vincular ese pensamiento ilustrado con una estética que tiene paradigmas muy claros en la tradición francesa o italiana y que busca asentarse también acompañando el diseño, el proyecto de nación. Ustedes saben que, bueno, inicialmente no había sido Panteón Nacional, pero luego esta cripta se transforma en Panteón Nacional. Está todo dado para conjugarse con lo que vienen en realidad materializándose y desarrollándose en otras repúblicas latinoamericanas. Y también cuando empezamos a ver el cuerpo discursivo de la iconografía que se plantea en el cementerio, vemos que es análoga o va de la mano con también ciertos cuerpos que acompañan la iconografía artística, la pintura, por ejemplo, ¿no? Es decir, esta recurrente presencia de la dicotomía civilización-barbarie, el monumento a Bernabé Rivera es quizá uno de los, yo diría, de los documentos más claros sobre esa dicotomía en lo que es el epitafio, ¿verdad? Indígena, salvaje, indómito, habitador de los desiertos. Bueno, la construcción de esas imágenes repetitivas, ¿no? La imagen del indígena asociado al desierto, etc. He aquí la víctima, erizado tu cabello y cubiertos tus miembros de sudor, frío, ven y temblando, láncese. Bueno, todo un cuerpo de base muy alegórica. Como es alegórico, algún discurso de Juan Manuel Blanes cuando trata el tema de las cautivas. Ahí empieza a aparecer la idea de nación que puede darse a través de la alegoría femenina que ya la iconografía francesa había tomado, o de viejas iconografías como el Ángel de la Muerte, que Wynne ya estudió para el caso del Renacimiento, ¿no? Y que desde entonces comienza a reiterarse como imagen recurrente en vínculo con la muerte. Pero sin dejar el exclusivo espacio de la sepultura, ¿qué pasa en el contexto del velatorio? En un contexto del velatorio que ahí sí todavía la tradición barroca sigue siendo muy fuerte. Los cementerios, digamos, se cargan de sentido ilustrado, pero el velatorio todavía sigue siendo muy barroco. La presencia de túmulos, de catafalcos, amplié esta, aunque sé que no se ve muy bien de ahí, porque acá vemos presencias de calaveras. La calavera es digamos, una representación de la muerte asociada a la dimensión temporal y terrena. Hay todavía la continuidad de ciertas lógicas de catafalco que incluso vienen de la tradición del siglo XVI. Podemos descubrir los catafalcos reales en España tenían esta lógica a veces piramidal, con presencia de iluminación y también de iconografías de la muerte literales. En este caso estamos viendo, si mal no recuerdo, es el catafalco que dibujara Besnes Irigoyen para José Benito Lamas, a la muerte de José Benito Lamas. Otros catafalcos que en este caso están proyectados por un artista académico, es decir, un artista que está involucrado en la lógica del neoclasicismo, de una estética alternativa a lo barroco, y que es el caso de Zucchi, ¿no? Proyectando para la emperatriz Leopoldina catafalcos en Montevideo, o el catafalco de Dorrego en Buenos Aires. También es bueno decir que este fenómeno que se está dando en Montevideo
Es un fenómeno que yo también podría descubrir en el caso de Francia. David pinta La muerte de Marat, que es un cuadro que parece sintetizar todo un espíritu neoclásico de síntesis, de idea, de eliminación de patetismos, etc. Pero el propio David es el que va a montar el velatorio de Marat. Y ese velatorio, que obviamente no tenemos imágenes, pero sí tenemos una crónica, nos habla de que por las formas, por la manera dramática en que se expone el propio cuerpo de Marat, estamos ante una imagen que es absolutamente barroca. Es decir, también en Francia podemos descubrir que hay espacios de la muerte que están anclados en la tradición barroca. Yo creo que una cuestión bastante frecuente en materia de periodizaciones es que en el campo de la cultura erróneamente traducimos, ¿verdad?, lógicas que son propias y aceptables para periodizaciones políticas, pero que no son aceptables en el campo cultural. ¿Por qué? Porque la inercia cultural es muchísimo mayor que las definiciones o cambios políticos. La Revolución Francesa terminó con la monarquía un día a una determinada hora. Pero nadie puede decir que el barroco desapareció por la presencia ilustrada en un momento, en una fecha o en una hora determinada. Entonces, una de las cuestiones quizás más importantes es entender que en Montevideo tenemos una tradición que nos viene de atrás, que nos viene de atrás, de antes de ser fundada, que tiene que ver con esa lógica barroca y que permanece no solamente en todo el periodo colonial, sino en una parte importante de nuestro tiempo republicano. Acá estamos viendo el catafalco de Oribe, donde, la verdad que el cañón es muy débil, pero donde es muy interesante esta publicación de José Pintos, donde habla sobre los honores públicos tributados a su memoria. El catafalco, enorme catafalco que dura además un mes y tanto puesto allí, y la esteticidad que se proyecta, por ejemplo, en publicaciones, ¿no? Un tipo de publicaciones que tiene la forma de una urna, que parece adelantar a los caligramas de Huidobro que van a venir un siglo después, ¿no? En la poesía de vanguardia. Y acá estamos viendo una fotografía del catafalco de Flores, que sigue la tradición colonial, ¿verdad?, de esas grandes telas negras, la forma piramidal, la presencia sí de una alegoría, que es prácticamente la misma alegoría que va a estar en la tumba de los mártires de Quinteros, en el cementerio. También empiezan a haber contaminaciones entre las arquitecturas efímeras de los catafalcos y las arquitecturas reales, materiales, en mármol de los cementerios. Y la presencia también de elementos como este frasco con el corazón del general Eugenio Garzón, que todavía lo pueden ver, a no ser que baje más el cloroformo de lo que ha bajado hasta ahora. ¿Cuál es el origen de esto? Bueno, el origen de esto es la tradición del relicario de los santos. Santa Teresa de Jesús también, hasta hoy, encuentra su corazón en cloroformo, ¿no? Es decir, bueno, en una serie de distintos líquidos con el tiempo que era el equivalente al cloroformo. Esto habla de que todavía hay espacios de la muerte que están muy anclados en esa vieja tradición. Esto es prácticamente un documento, yo diría, de realismo mágico, ¿no? Podría haber sido escrito por García Márquez o no sé. El doctor Karl Brendel habla justamente sobre cómo se produjo la momificación, por llamarlo de alguna manera, de lo que quería ser primero el cuerpo de General Flores en el velatorio, ¿no? Dice, no se pudo hacer mucho debido al calor intenso en el momento de su muerte, el cuerpo se pudrió. Entonces se le cortó la cabeza al muerto, se colocó su cuerpo en alcohol
que era el sustituto del cloroformo, adentro de un tonel y lo suplantó con un muñeco de paja uniformado. O sea, hasta acá es un muñeco de paja, la cabeza es la cabeza de General Flores. Costó mantenerlo firme al principio, por lo que se optó por un poste que se le incrustó de madera a la manera de un espantapájaros, ¿no? Obviamente que lo describe está un poco afectado por la descripción. En algún momento del velatorio oficial hubo que correr el féretro hacia otra sala. Entonces el muñeco se zafó, se desparramó y tuvieron que atornillarlo a la altura de los hombros con alambres y clavos, ¿no? Con la cabeza hubo menos suerte. El calor terminó rodeándola de moscas y como quedó mal ajustada, se hundió totalmente podrida entre la paja y los brillos dorados del uniforme de gala, ¿no? Es decir, realmente, yo siempre digo, esto es un excelente texto de realismo mágico en los años 60. Y para terminar, algunas cuestiones que me parecen muy interesantes que tienen que ver con las contaminaciones entre una cultura y otra. Esta imagen, que tiene que ver con un texto de Joaquín Bolaños, del siglo XVIII, comienzo del XVIII, en Zacatecas, nos habla de cómo la muerte despide al médico porque ya no hay nada que hacer. Es decir, muchas gracias por sus servicios. Es una iconografía muy frecuente. Hay muchos grabados, dibujos, algunas pinturas en América y en España, donde eso se da. Y qué interesante cuando vemos esta alegoría de la medicina de Blanes, que es exactamente a la inversa, ¿eh? Es decir, la alegoría viene a salvar a la niña y despide a la muerte, ¿no? Es decir, hay una inversión del sentido, pero hay una permanencia, digamos, de los cuerpos iconográficos. Bueno, nada más. Muchas gracias.